idea era hablar un poquito de un caso medio particular, pero me parece que está divertido porque tiene un par de cosas interesantes que se pueden hacer antes de pasar a lo full numérico. La idea es tener una banda infinita, parecida creo que era el ejercicio 6, que hay un hilo y una banda infinita. Y vieron de que el chiste es calcular el campo medio, que lo fácil es calcular el campo del hilo y después aplicárselo a la banda, y no al revés, porque calcular el campo de la banda es no trivial, ¿no? En general ni siquiera se puede. Pero cuando uno le agrega una integral extra con el hilo, todo se soluciona. Entonces, ver un poquito cómo es el campo magnético cuando uno tiene una banda infinita. O sea, ¿esto qué significa? Que es infinita en una dirección, o sea, es como un plano, pero truncado. Entonces, es finito en una dirección, pero no en la otra. En este caso, por ejemplo, en X va a ser infinito, pero en Y no va a ser finito. Y en particular, decimos, bueno, ya que nos estamos yendo un poco al pasto, ¿por qué no asumimos de que la densidad de corriente superficial también depende? Ahora, no va a poder depender de X, ¿no? Porque acuérdense que por conservación de flujo, esto no sé si lo comentaron con Pablo, la divergencia de G tiene que ser cero, ¿no? Porque si no tendría acumulación de flujo, tendría lugares de donde sale corriente y lugares donde entra corriente. Donde entre corriente se me va a acumular carga y donde salga corriente se me va a salir la carga. Entonces, una condición bastante razonable suele ser que la divergencia de G sea cero, y eso me impone que no puede depender de X, ¿no? Porque si dependiera de X, tengo una derivada. Podría agregarle una corriente constante en X, pero eso no tiene mucha gracia. Vamos a quedarnos con este caso, que se suele llamar un flujo laminar. ¿Por qué? Porque la dependencia y la dirección son perpendiculares. La forma en la que yo me imagino esto es como que hay, esto es una corriente que va en X, pero hay muchos carriles, ¿no? Muchos carriles horizontales. Cada uno tiene una corriente no necesariamente idéntica a la del carril de al lado. Entonces yo voy a tener, vamos a poner un ejemplo, vamos a graficarlo un poquito, yo voy a tener como un carril así, uy, horrible, esperen que voy a aprovechar que tengo la recta, yo voy a tener un carril así, voy a tener otro carril así, y así es como que puedo separar un estilo tipo Fubini, un montón de carrilcitos, cada uno con su densidad de corriente, no necesariamente igual a la del lado, y bueno, ver qué sale, digamos, ¿no? Y esto está bueno porque me generaliza un poco el problema. Voy a tener bastantes posibles corrientes. Como un montón de hilitos, exactamente. Hilitos que, insisto, no necesariamente tienen la misma corriente, entonces le puedo dar una dependencia al campo no trivial. Pues si fuera, vamos a ver, el caso constante no es de lo más fascinante, pero uno puede empezar a jugar con Gs más complicadas y llegar a algo capaz un poco más jugoso. Entonces, bueno, esta es la visión del problema, el hilo visto en el plano, perdón, la banda visto en el plano XY y en el plano ZY, o sea, como que está saliendo. Entonces, voy a tratar de ir más o menos rápido esto, no los quiero complicar, pero acuérdense, si yo quisiera agarrar a lo Biot-Savart esto y decir, bueno, ya está, hago la integral numérica, tengo una integral en dos variables. Y ya vimos que las integrales en dos variables son un poco problemáticas, tenemos que estar haciendo mesh, grid, la complejidad crece lineal, crece exponencialmente con la dimensión, entonces si yo quiero algo de dimensión, básicamente esto es dimensión 4, ¿no? Porque necesito dos dimensiones para el R' y dos dimensiones para el R, entonces estamos hablando de cosas que va como la cantidad de puntos a la cuarta, es una complejidad que no está buena y se puede hacer muy larga. Entonces, si yo tengo la integral de Biot-Savart, que la escribo como siempre, tengo un R que es en X, y perdón, esto es dimensión de 5, ¿no? Porque tengo tres dimensiones en el R. Tengo el R, que es todo el espacio, el R', que es los puntos sobre la banda, que en caso de X', como no está acotado, digamos, esto es un abuso de notación, pero bueno, se entiende que el punto es que puede estar en cualquier valor de R, pero el I' está acotado entre menos L sobre 2 y L sobre 2, y tenemos la integral que sale de Biot-Savart. Entonces, el chiste es aprovechar que la G de I solo va a tener una única dependencia. O sea, el hecho de que no dependa de X nos va a ayudar un poco. Porque ves, es lo que decimos acá, ¿no? La componente, esto es útil, la integral de la componente X se me va a anular, y eso es razonable. Ya sabemos de que no puedo tener campo magnético paralelo a la corriente cuando la corriente tiene una única dirección. Entonces,
en este producto vectorial la componente X se me va a ir, eso hasta ahora lo teníamos más o menos visto, y bueno, después cuando lo hago con las otras, se me cruzan los X y los Y, los Z y los Y versor, con un menos, me termina quedando esta expresión. Y acá yo ya me avivé y saqué el G' para afuera, porque sé que la primera integral, porque a mí se me ocurrió, y no arbitrariamente, ordenarla así, va en X'. Y entonces uno ve que esto es una integral en X', o sea, y de hecho es una integral que nos debería sonar, porque ya la vimos, de hecho apareció en el parcial. O sea, yo tengo todo esto, entonces yo digo, bueno, che, esto de acá es como una especie de R en el plano YZ, ¿no? En vez de estar centrado en el origen, está centrado en el Y'0, pero bueno, es como una especie de R. Entonces, nada, lo escribo así, solo para... No sé por qué. También ve como una línea blanca sobre esto. Ah, qué boludo, es el... Perdón. Es el... Tenés que borrar las Son mis liñitas. dibujos. Claro, Qué sí. capo. Bueno, también es interesante ver que el denominador también es constante en X', así que también lo puedo sacar para afuera. Y me termina quedando esta integral cuando hago este reemplazo, que insisto, ya la vimos hasta en el parcial, es una integral bastante habitual cuando uno hace estas cosas por integración directa. Voy a poner acá, si lo veo mejor. Y nada, uno la hace. El punto es que, a lo que quiero llegar es que todo esto es para ver que yo puedo terminar expresándolo en términos de una sola integral. Y está bien, porque la única complejidad me la va a introducir el G. En general de ahí salen las complejidades, cuando la geometría es sencilla, ¿no? Esto es geometría cartesiana, así que es de lo más fácil. Entonces, yo puedo terminar expresando mi campo magnético de esta manera. Va a tener una componente en Z y una componente en Y. Acá tomé los límites, ¿no? El límite de X' yendo a infinito y a menos infinito, esto termina dando 1 y menos 1. Ese es, no 1 y menos 1, sino hay que resolver, perdón, ¿Hay que resolver un L'Hopital? No, no hay que resolver un L'Hopital. O sea, todo esto de acá, todo esto de acá, porque tengo color blanco, todo esto de acá, en los límites tiende a más menos 1. Entonces, nada, me queda solo el R cuadrado que sabemos que tiene esta forma. Entonces, lo volvemos a escribir, sacamos el R del medio y nos queda esta expresión para B. Que lo importante es notar que llegamos a algo que es una sola integral, es unidimensional. Está bien, y además, que no es poco, está bueno ver que la dependencia en X se salió solita. O sea, la dependencia en X desapareció naturalmente. Desapareció primero en el denominador cuando hicimos el producto cruz entre estos dos, y después en el numerador, y después en el denominador cuando tomamos los límites de X' yendo a infinito, cualquier dependencia que está en X de acá, termina desapareciendo al tomar los límites. Y está bien que no dependa de X, ¿no? Porque hay simetría de traslación en X justamente. Entonces, algo que ya podríamos haber planteado de prepo y habernos ahorrado, pero la verdad que acá salió sin mucho problema, es que no va a depender de X. Entonces, me estoy sacando de encima dimensiones para mi problema numérico. Ahora lo único que tengo son tantas dimensiones de nuevo como parámetros. Entonces tengo uno para Y', uno para Z y otro para Y. Entonces tengo 3 dimensiones. Ya perdí 2. Eso ya es un montonazo. O sea, pasé de n a la quinta a n al cubo. Yo compro. Bueno, esto es lo que les decía. Y entonces puedo separar, la integral va a tener dos componentes, porque z versor y versor son versores fijos, voy a tener una componente y que es esta expresión, con el z, que sale para afuera de hecho, y una expresión para la componente z. Y acá comento, hay una simetría más que es llamativa, que es que b de i es impar en z, ¿no? O sea, si yo cambio z por menos z, esto es una función par en z, así que un cambio de z a menos z no le va a hacer nada a la integral, porque lo único que tiene es un z cuadrado, pero también tiene un z adelante. Entonces, si yo cambio z por menos z, se cambia un signo en el b sub i. Entonces, está bien, porque tenemos justamente la simetría de reflexión respecto del plano z igual 0. Esa es la única simetría de reflexión. Bueno, perdón, es una de las simetrías de reflexión que aún se preserva. Y
esa simetría se preserva porque G es arbitrario. O sea, incluso si yo digo que G es cualquier verdura, esa simetría se sigue preservando. Hay otras que no se van a preservar. Por ejemplo, la simetría respecto de este plano. Si yo, por ejemplo, quiero cortar esto a la mitad, o sea, el plano I igual a 0, ya no necesariamente va a haber una simetría, ¿no? Porque G depende de I. Entonces, esa simetría ya la perdí. Esta antisimetría, la de un plano, ¿no? Que sea tipo IX, cualquiera, tipo puede ser Z igual a cualquier valor, esa la sigo teniendo. Esa sigue estando. Y es I. Para pases importante. Pero una de las simetrías copadas, que sería esta, la perdimos. La perdimos por darle a G la libertad de variar en I. Entonces, nada, esa desafortunadamente la perdimos. Pero bueno, la de Z igual 0 aún la tenemos. Y bueno, nada, acá, esto lo voy a saltear, les comento que el caso G constante se puede resolver analíticamente. El caso G igual constante se puede resolver analíticamente, eso no importa, no voy a perder el tiempo en eso, si después quieren yo les paso y lo miren. Entonces vamos a hacer la integración numérica, es muy parecida a la que ya vimos. Lo que yo hago es, me defino una función que me calcule B, que nada, como siempre me hace un meshado, un mesh, entre los i, los z y los i', ¿no? El i' es el de la integral, y después tengo el i y el z, que son de los puntos fuente, donde yo, perdón, los puntos campo donde yo quiero ver el valor del campo magnético, justamente. Entonces tengo el integrando de la componente z, que bueno, esto es el g, que yo se lo paso como un parámetro a la función, porque en principio yo quiero que lo haga arbitrario, evaluado en los puntos i' de la grilla, por es exactamente lo mismo que está en los integrandos para ambos, y le pido que me devuelva el traps, que si se acuerdan era la integral hecha por regla de trapecios, que en este caso es fácil porque es unidimensional, así que puedo usar la función del NumPy directamente, no tengo que hacer for, no tengo que hacer nada, como sí habíamos tenido que hacer en otros casos, en otros códigos. Y lo hago para las dos, para la integral componente z y la integral componente i, los devuelvo uno separado de otro con coma. Y bueno, esto es una función para graficar, no me voy a meter en eso, es un embole hablar de Matplotlib, pero bueno, nada, no es nada más que eso, es básicamente definir unos i's en un rango entre menos L sobre 2 y L sobre 2, los IP, perdón, unos i's un poquito más grande, como para ver el campo más alejado del hilo, y acá voy a usar la propiedad que había dicho antes. Vieron que yo había dicho que en Z y en menos Z difieren en un signo. Entonces, es una optimización medio simple, pero calculémoslo solo para los Z positivos, ¿no? Que sería en Z de 0 a L. Entonces lo voy a plotear esta parte, y cuando quiera la de abajo, yo lo único que hacer es que tengo que enchufarle un menos al Z y un menos al B sub I. El B sub Z no cambia de signo al atravesar el plano. Eso se podía ver, no lo comenté, pero se ve que esto es bien impar en Z, entonces, perdón, es bien par en Z, así que esto no cambia de signo cuando yo flipeo el Z. Bueno, estos son un par de boludeces para dibujar algunas cosas que ni siquiera tengo tan claro cuáles son. Ah, esto es otra cosa. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Este es el de el campo. Voy a compilar esto porque si no, no va a andar bien. Ah, igual esto está andando. Esto es para un hilo con una G constante, ¿no? O sea, esto es una banda. Esto es un corte en el plano y Z, o sea, estoy básicamente en esta vista, la de la derecha, ya estoy viendo la banda como un hilo, básicamente. Acá tengo, bueno, cómo es la G, como para visualizarla, pero bueno, en este caso es constante, esto sería como a lo largo del I', entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Veo que es constante, nada de otro mundo, y el campo es este de acá. ¿Tiene sentido? ¿Qué les parece? ¿Es razonable esta forma del campo magnético? Se tendría que cerrar, ¿no? Como pasa acá. Efectivamente, se cierra. ¿Y cómo es a medida que me alejo de la banda? Por ejemplo, en estos bordes. Yo estoy bastante lejos. Circular, es como si tuvieras una especie, iba a decir carga, pero como si fuera un dipolito chiquitito. Como si tuviera un hilo más que un dipolito, ¿no? Porque es
Es un campo que gira alrededor de... Como un hilo largo. Claro, está bien, Exacto. está bien, está bien. Un hilo gordito. Exactamente. A medida que yo me alejo mucho, a medida que, entre comillas, empiezo a ver que la longitud de mi banda tiende a cero, está bien. Estoy tan lejos que esa longitud es despreciable y lo veo como un hilo. Lo veo como el campo de un hilo nada más. Son circulitos, ¿no? El dipolar es un poco distinto, no tiene como una forma distinta. Esto es un problema de que, o sea, ¿por qué uno no lo ve dipolar de lejos? Es porque esto no tiene un momento dipolar finito, ¿no? Yo no puedo hacer una expansión multipolar acá, porque este sistema es infinito. Entonces, no puedo cambiar esto por un m vector, porque m es infinito cuando yo lo calculo. Así que no, acá no vale hacer una expansión multipolar porque mi sistema no está acotado, pero aún así algunas nociones siguen valiendo. Yo me puedo alejar radialmente de la banda y no la veo chiquita, pero la veo finita. Cuando la veo infinitamente finita, lo que veo es un hilo. Entonces veo el campo asociado a un hilo, justamente. Bueno, acá puse un campo un poco más bizarro. Lo que puse es que G crezca con I, o sea que en menos L sobre 2 tenga valor negativo, menos un medio, y va creciendo linealmente hasta un medio en I igual a L sobre 2. Entonces, acá, como para visualizarlo, se ve que esta es la parte que uno podría llamar negativa o de corriente entrante, y acá tengo una parte positiva o de corriente saliente. O sea, esta corriente está saliendo del plano de este lado y está entrando al plano de este lado. Y además de ver una cara, que yo no puedo evitar ver una cara ahí, tipo empiezo a flashear como los ends de Señor de los Anillos, pero ¿tiene sentido esto? A ver, alguien tíreme algo, ¿qué ve acá, qué ve de llamativo? Porque yo ya me empiezo a delirar con las caras. Yo lo veo parecido. Ah, perdón. No, perdón. Ah, por eso a veces me da cosa hablar. No, decime Gastón y ahora me dice Lara. El otro día estuve viendo un poco el Griffiths y lo veo un poco parecido a una parte, pone una imagen que habla de, sé que antes dijiste no es un dipolo porque esto en realidad sería infinito en X, pero habla una parte de lo que sería dipolos reales, creo que le llama, que tiene así, ¿Sí? no sé, es difícil sin poder usar el dedo, pero el círculo, digamos, de la punta no está centrado en el origen, sino como un poco alejado hacia... Ahí donde, eso mismo. Acá. No sé si... Sí, es como que parecería que de un lado están girando alrededor de este centro y del otro lado alrededor de este centro. ¿No? ¿Eso decís? Claro. Bien, ¿vos, Lara, qué me querías comentar? Ah, perdón, pensé que habías terminado. No, decime, Gastón, no te quiero interrumpir. No, eso, perdón. No, eso. ¿Vos, Lara, qué querías comentar? No, más o menos lo que dijo Gastón. No, está buenísimo. Porque esto no es el campo de un dipolo, pero es igual al corte transversal, ¿no? Porque el campo de un dipolo tiene simetría de rotación, ¿no? O sea, yo debería poder rotar alrededor de este eje X, este eje Z, digamos. Sí, alrededor del eje Z. Debería poder rotarlo, y ahí tengo como los lóbulos, ¿no? Uno los dibuja como mariposas, pues entiende que tienen simetría de rotación y son lóbulos. Acá la simetría de rotación no la tengo, pero en el corte es muy, muy parecido. De hecho, es casi idéntico. Y tiene sentido, ¿no? Porque pensemos en esta banda. Eso significa que yo de un lado tengo corriente que sale y del otro lado corriente que entra. ¿A qué les suena eso? Es como que por cada hilo que yo tengo acá, con corriente saliente, por simetría, ¿no? Porque de un lado tengo una corriente positiva, de otro lado la misma y opuesta, por ejemplo, esta de acá, tiene su opuesto acá. Un dipolo, exacto. Es como que la corriente, por ejemplo, en este punto, sale, llega hasta el infinito, pega la vuelta y vuelve a entrar de este lado. Y cada pedacito de corriente de un lado tiene su pedacito de corriente del otro que es entrante. Entonces son como muchas espiras que se cierran en el infinito
Entonces, en el fondo son como muchas espiritas cuadradas, o como quieran llamarle, y cada una genera como una especie de campo dipolar, ¿no? Porque son espiritas, está bien, es infinita, pero hay que verlo con un poco de cariño. Y por eso uno tiene esta forma, que tiene esta propiedad interesante de que de un lado el campo gira en un sentido, no en este sentido, está girando en sentido antihorario, y del otro lado está girando en sentido horario, ¿no? Porque se me cambió el sentido de la corriente, uno respecto del otro. Y en el centro justo, el campo, justo acá, en I igual 0, el campo es solo en Z. O sea, el campo entra como perpendicular a la banda y la atraviesa. Son de las líneas que vienen como del infinito, ¿no? Las que se cierran, que se van muy, muy lejos. Entonces, si me deliré mucho, o si más o menos entendió la idea, ¿no? El hecho de que estas líneas tengan esta forma tiene bastante que ver con que la corriente total es 0. O sea, si yo concateno la corriente entera de la banda, me da 0, ¿no? Ese es el chiste. O sea, yo acá, de este lado, concateno un I, y del otro lado, horrible que hice ahí, del otro lado, concateno un menos I. Entonces, la corriente neta, el flujo neto sobre esta banda es 0. Entonces, uno puede pensar efectivamente en algo como un momento dipolar. En fin, me voy a cortar acá, así no me voy tan al pasto. Así que así dejo de ver caras. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo una función sinusoidal a G? ¿Por qué no? Porque se me cantó, o sea, yo tengo esta función, una función que arranca en 0, en menos L sobre 2, y le puse una frecuencia como para que tenga dos picos, ¿no? O sea, dos oscilaciones. Podría haberle puesto más, podría haberle puesto menos. Si lo hubiera puesto 2, hubiéramos visto algo, o sea, una sola oscilación, perdón, hubiéramos visto algo muy parecido al anterior. Pero acá vemos, además de otra cara, en mi imaginario, pero eso lo dejo para el diván, se ve algo parecido, ¿no? ¿Qué ven acá? A ver, díganme, ¿qué intuición les sale? Como geométrica, ¿no? Ni siquiera física, como pura geometría en este caso. Como dos dipolos, ¿no? Sí, porque, a ver, es como dos dipolos, porque yo tengo una corriente entrante apareada con su corriente saliente. Entrante, saliente. Es como que puedo pensar, con mucha imaginación, que este pico de acá, toda esta campanita, es como una única corriente saliente, un cable con cierto grosor, con cierta distribución, pero que está saliendo, y se aparea con el de al lado, o con el opuesto si quieren, ¿no? La verdad que el apareamiento acá da igual, o sea, puedo aparear este con este, o aparearlo con este. Lo lindo de aparearlo cruzado es que uno tiene como una simetría de reflexión, o antisimetría de reflexión, y está muy bien, ¿no? Porque el seno es una función impar, así que tiene antisimetría. Entonces uno empieza a ver que alrededor de cada uno de estos picos se genera como uno de estos, voy a decirlo muy laxamente, como vórtices, ¿no? Como unas cositas que giran alrededor de cada uno de estos centros. Porque en el fondo es como que cada uno es como un hilito y genera su propio vórtice que lo está rodeando. Y después, bueno, estos vórtices interactúan entre sí, ¿no? Cuando a medida que yo me alejo, si yo estoy muy cerca del vórtice, veo eso, veo como un circulito alrededor del vórtice. Pero a medida que yo me alejo, empiezo a sentir los otros y se me forman estas estructuras un poco más complicadas. Este vórtice que está muy feliz, girando en sentido horario, de golpe se empieza a acercar mucho al de al lado, que está girando en sentido antihorario, y dice, che, ¿para dónde giramos? Y medio que la solución es, bueno, no giremos para ningún lado. La línea que está justo equidistante, medio que viene, bueno, justo esta no es, sería esta en realidad, ¿no? Medio que viene, y termina quedando como perpendicular de nuevo. Ven que ahora no entra perpendicular el campo, es como que viene perpendicular, se desvía, entra perpendicular, pero no por el centro, y después vuelve a desviarse. A ver ahí en el chat. ¿Cómo se podría lograr algo así? Bueno, esto es muy, muy casero, ¿no? Voy a poner un coseno, para que no sé si ya puse un coseno, porque a ver. Sí, acá puse un coseno, mirá, pará. Ahí vamos, ahí vamos al coseno. Muy bien, me gusta, me gusta. Me leíste la mente.
Y lograr algo así, qué sé yo, no sé cuál sería el objetivo más que verlo, pero siempre podés poner un montón de hilos justamente, ¿no? O sea, distintos hilos con distintas corrientes, los pones uno al lado del otro, te discretizás este seno básicamente, un hilito con esta corriente, otro con esta, y los pones uno al lado del otro y ves. Sí, no, acá es totalmente un juguete, muy juguete. Si yo le aumento la frecuencia a esto, o sea, le pongo cada vez más picos, vamos a poner un ejemplo por acá, vamos a ponerle el doble de picos, duplico la frecuencia. Lo que pasa es que llega un punto donde tiene tantos picos que la discretización de mi intervalo no alcanza para verlo, o sea, se llega a ser tan finito que es difícil de ver, pero bueno, creo que se ve con un poco de cariño, que más picos son más de estos centros o vórtices o como quieran. No, esto no tiene una utilidad que yo sepa. Soy muy teórico, no, ni me preocupa. Entonces, bueno, ahora vamos al coseno, como decía Agustín. Ahora yo tengo un coseno, ahora es al revés. Ahora tengo una función que es simétrica en i. O sea, o par. Si yo le hago una reflexión, no sé por qué no me entran las cosas. Si yo le hago una reflexión respecto de igual a 0, me queda exactamente igual. Entonces ya vemos que cambió un montón. No sé ustedes, pero esto es como muy distinto visualmente. Al menos para mí es muy distinto. Ya no veo caras, pero bueno, porque tengo justamente algo en el centro. A ver, en el chat. Pero sigue pasando esto, ¿no? De que cerca de cada uno de los picos tengo un sentido de giro muy claro en mis vórtices, y a medida que me voy acercando a otros, se me van como cruzando las líneas. Ven que, por ejemplo, en el centro acá pasa lo mismo, hay una línea que cruza justo perpendicular. Más en el chat. Ahora queda un pez de frente. Bueno, buenísimo. Genial. Y se generan estas zonas, estas estructuras que antes no las habíamos visto, ¿no? Que vamos a hacerle un poco de zoom. Son estructuras bastante interesantes, no en este caso particular, pero en general, uno ve que tiene una zona donde el campo magnético viene por arriba y pasa, pues viene por abajo, pero en sentido opuesto, y pasa. ¿Esto les suena, no, esta estructura? Exactamente, mate 3, exactamente, esto es una estructura que tiene una onda mate 3, esas regiones que son, no seguro, tenían un nombre, pero que eran por un lado, por una dirección son estables, entre comillas, o sea, tienden, por una dirección se acercan y por otra dirección se alejan, entonces generan como estas formas medio raras, es un punto crítico, pero que no era, no sé, porque estaban los inestables, estaban los estables, y estaban estos que no sé qué son como estables por una dirección e inestables por el otro. Punto silla, me sirve. Y esas estructuras a veces se dan en los campos magnéticos porque son muy llamativas, porque fíjate lo que pasa acá. Esta línea de campo está como a punto de tocarse con la de arriba, pero son opuestas, o sea que claramente no se pueden tocar. Justo por ahí en el centro tiene que haber un cero de campo magnético, ¿no? Porque si pasa de un sentido al otro, uno entre comillas puede pensar como en un bolsano medio improvisado, y decir, bueno, si en algún momento va en dirección Z y después va en menos Z, en algún momento tiene que pasar por el cero. Entonces, por acá hay un cero de campo magnético. En algún lugar de este punto silla, entre comillas, ¿no? Esto no es lenguaje técnico, pero insisto, no nos estamos metiendo en esto con toda profundidad, esto es visual, esto es intuitivo. Y lo mismo del otro lado. Lo voy a dejar ahí. A veces esto se usa en algunas cuestiones. Hay una zona arriba y otra abajo donde las líneas de campo son más densas. Esto es una apariencia porque... No, así lo plotea Python. El Streamplot creo que por default no se llena donde hay más intensidad, porque si no en estas zonas que son súper intensas debería haber un montón de líneas. O sea, como funciona es como que trata de elegir una cantidad de líneas en total y las va poniendo donde va pudiendo. O sea, las va generando de algún origen y después las proyecta. Entonces, capaz las generó en un lugar donde no son tan densas, pero después como las proyecta, termina llegando a zonas de mucha densidad, como esta. Podría haber superpuesto un mapa de calor para ver la intensidad del campo magnético, ¿no? Tipo el módulo. Pero sí, no se me ocurrió. Pero bueno, nada. Esto es más
a un nivel de curiosidad, pero está buena la pregunta. Es exacto, un color map, o un ImShow, arriba de esto, donde grafico el campo escalar, que sería módulo de B, ¿no? Porque módulo de B es un campo escalar, no es un campo vectorial. En fin. Y creo que tengo uno más, que es el caso que les había dicho antes, ¿no? ¿Qué pasa si... ¿Qué hice yo acá? ¿Qué fui allí? Denme un segundito que no sé qué pasó acá. Esto es una especie de gaussiana que la centré en igual a 0, le puse un ancho de 0,02, acá está. ¿No? Decidí armarme como una corriente súper quedé con mucho zoom, como súper localizada en el centro, ¿no? Que esto efectivamente, explícitamente estoy diciendo, che, esto es el hilo. O sea, si yo localizo mucho toda la corriente para que pase solo por el centro de la banda, o sea, por los bordes pasan muy poco, prácticamente 0, termino generando un campo idéntico al de un hilo. Esto quedó como anecdótico, creo que porque lo charlábamos la vez pasada que lo hice y quedó el código. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si yo hago que... ahora es como que mi nuevo ancho de la banda en realidad es este, básicamente, porque el resto es 0. Si yo hago que ese ancho de la banda tienda a 0, lo hago muy chiquito, en este caso es 0,02, o sea, es un orden de magnitud menor que el tamaño que estoy mirando. Claro, sí, creo que la anterior era banda de hilo, de ahí lo saqué. Que no es tan difícil, lo que hago es sumarle un... Tendrías que correr esa igual, ¿no? Un poco, a lo sumo. sí, tendría que correrle un poco el origen, por lo pronto. Ponele a 0,25, ponele. Sí, tendría que sumarle... pero me voy a meter con funciones medio raras. A ver... Uy, me están llegando notificaciones. Sí, no importa. Tendría que ponerle un escalón tipo Heaviside, que para eso necesitaría... Bueno, les voy a confesar que mi teclado no tiene el menor, así que me lo voy a tener que robar de mi editor de líneas, porque así es la vida, así es la decadencia a la que uno llega a veces. Más y menor a, bueno, vamos a decir, menos 0,25. Esto me va a dar un booleano, ¿no? Y acuérdense que los booleanos se transforman en 0 o 1 cuando uno está trabajando con NumPy. Creo que esto debería funcionar. Acá lo puse a distancia justo acá, ¿no? Era la que les había mostrado al principio que había quedado. Tengo una corriente constante en este tramo y un pico al lado. Entonces, este pico, ¿qué sería? Acá, ¿no? Esto de acá sería mi hilo, y esto de acá, todo este tramo, que no sé si se nota que esto es violeta y esto es azul, o sea que azul significa que es más corriente positiva. Esto es como mi banda. Y este campo muy cerca es muy parecido al que vimos al principio, ¿no? Esa especie como de círculo, pero medio ovalado, como estirado por la longitud de la banda. Y acá muy cerca lo que tengo es más algo circular. Lo que tendría que hacer es, en realidad, aumentarle la intensidad a esto para que se vea un poco mejor. Acá, para esta altura, ya, ahí está, ¿ves? Ahí se ve un poco mejor. Acá se ve la forma ovalada de un lado. Lo que estoy tratando es que la corriente concatenada neta de este bloquecito y de este sea igual, ¿no? Entonces, tengo que rescalar un poco como para que los dos tengan la misma corriente o el mismo módulo de corriente o de flujo, y ahí los puedo comparar. Si no, si uno tiene mucho más corriente que el otro, siempre me lo va a apantallar, ¿no? Pero acá se ve un poco mejor, ¿no? Cerca del hilo tengo una estructura medio circular. Cerca de la banda tengo estos ovalitos, y en el centro se cruzan, y después la combinación termina siendo una mezcla, pero a que medida que me voy alejando mucho, como ya habíamos visto antes, vuelve a ser algo circular. De hecho, con los anteriores también pasa. Si yo esto lo hubiera graficado mucho más lejos, en algún momento yo veo algo como puramente dipolar. Dipolar y no circular.
porque acuérdense de que acá la corriente concatenada... No, en este caso, perdón, me voy a corregir. Justo en el del coseno no pasa eso porque cuando yo integre esto, creo que no me va a dar 0. No, sí me va a dar 0 también, el que nada. Entonces, en estos casos, si yo me alejo, no voy a ver los circulitos porque la corriente concatenada total, o sea, si yo integro esta función a lo largo de todo el hilo, de todo el perfil de la banda, me va a dar 0. Entonces, voy a ver siempre algo dipolar. Pero este no tiene 0 en total, ¿no? Si yo integro todo esto, o sea, este área más este área, me da positivo, así que tengo una corriente neta y eso me va a generar algo medio circular. Perdón por el desliz. ¿Qué le pasó al menor? Ah, no. No lo tengo. Este teclado no lo tiene. No sé por qué. Claramente yo no estaba tan atento cuando me lo compré y no vi que no tenía el menor. Y no quiero estar apretando Alt, el número que sea. Bueno, nada, esto era más o menos un comentario. Está bueno este problema porque dentro de todo uno puede ver que hay un montón de comillas, fenomenología distinta. O sea, uno puede ver geometrías de campo bastante distintas, no puede ver un montonazo, pero puede ver unas cuantas, y en algo que es relativamente sencillo, ¿no? Donde uno puede hacer bastante de las cuentas de forma teórica y reducirlo a algo que numéricamente es bastante fácil. Y es importante siempre hacer eso, ¿no? Esto es como siempre son como la ¿cómo se dice? Perdí la palabra. Bueno, es siempre como la enseñanza que uno quiere que se lleven de acá, es justamente esta idea de que uno puede tratar siempre de hacer las cuentas, reducirlo a algo lo más sencillo que pueda antes de ponérselo a la compu, y bueno, acá yo después tengo que dimensionalizar, ¿no? Yo acá lo que hice fue decir que L es 1, no porque L sea 1, yo soy un caprichoso, sino porque lo que hice fue agarrar todas las magnitudes de longitud y dividirlas por L. Me definí un U', que es I' sobre L, entonces esta integral me quedó entre menos un medio y un medio, todas boludeces así, perdón, todas cosas así, y bueno, eventualmente termino algo que no tiene dimensiones. Y eso es mucho más fácil de integrar numéricamente. Nada, yo después se los paso, les dejé todo esto, ya estaba más curtido, les dejé todo como bastante modularizado. Literalmente, si quieren probar cosas nuevas, solo tienen que hacer eso, tienen que definirse una G para definir un perfil de corrientes I particular, y después ponerle graficar y darle la G, y ya solito les va a graficar todo dentro del rango del problema, ¿no? Si ustedes quieren verlo muy lejos, para tener que correrlo. Ahora lo subo al final de la clase, lo comparto el link y después seguro Andrea lo sube a la página. Comentario al pasar, si ustedes quieren ver el campo más lejos, o sea, alejarse más, no van a poder cambiar el ancho del hilo sin meterse adentro de este código y no se los recomiendo, pero siempre pueden hacer que G esté acotada, ¿no? Multiplíquenlo por un tita de Heaviside, tipo I menor a... por el tita de Heaviside de... al revés, ¿no? Con esto lo que hacen es achicar la banda, básicamente, ¿no? En vez de... me la mandé, ¿no? Sí, me la mandé. No sé qué quise apretar. Tiene que ser menor que 0,25 y mayor que menos 0,25, o sea, estar acotado entre L sobre 4 y L sobre 4, o sea, básicamente achiqué la banda a la mitad, ¿no? Esto es como un truquito si ustedes quieren achicar la banda sin tener que meterse en el código. Ven que ahora la banda solo está definida en esta región, entonces solo de acá hasta acá, básicamente, ¿no? Donde está azulcito. De acá hasta acá. Entonces, a efectos prácticos, achiqué la banda y puedo como ver más de lejos, si se quiere. Es un truquito para después puedan jugar si tienen ganas. Sí, créeme que yo dije lo mismo, pero como insisto, hay bastantes casos que uno puede resolver, pero después de un rato todos son caritas, digo, son caras con más o menos ojos, pero de uno no tiene una utilidad limitada esto, desafortunadamente. O sea, después de un rato se deja de ser tan interesante. En fin, eso es todo respecto a esta banda infinita. Así que supongo que pasamos